Bueno, pues vamos a comenzar la sesión de esta videocharla. Pues sean bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del ciclo de videocharlas que organiza AIDU México, que lleva por título Confidencias e Intimidades hacia la nueva educación media superior y superior. Vivir la docencia hasta que la pandemia nos alcance. Ya es un hecho que efectivamente nos alcanzó, y para esta sesión en particular, la temática que nos convoca lleva por título Tecnofobia y Tecnofilia hacia la superación del enfrentamiento entre las tecnologías sin pedagogía y la pedagogía sin tecnologías. Para llevar a cabo esta videocharla, tenemos a cuatro pues, distinguidos académicos de instituciones que son muy diversas entre sí, pero que seguramente tendrán algunos puntos en común. Tenemos a la doctora Luz María Garay Cruz. Ella es docente de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional y también es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, Marilu, por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Gracias, Marilu. Tenemos también a el maestro Eduardo Orduña Jaramillo. Él es profesor en la UNAM, en la Universidad también, Universidad Nacional Autónoma de México, y también es profesor y coordinador de programas académicos, tanto de licenciatura como de posgrado, en la Universidad Simón Bolívar. Muchas gracias, maestro Eduardo, por acompañarnos. Gracias, al contrario. Y que también, dicho sea de paso, entre las actividades del maestro Orduña es dar actualización docente en el manejo de tecnologías digitales en una de las instituciones en donde labora, de hecho, donde tiene su tiempo completo. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Nos acompaña también su tocayo, el doctor Eduardo Gómez. Él es académico de la ULSA, ¿sí? De la Universidad La Salle, México. Muchas gracias, doctor Gómez, por acompañarnos esta tarde aquí con nosotros. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Un doctor gusto estar Eduardo. con ustedes. Y además también nos acompaña el doctor Raúl Martín Viera. Él es catedrático del Instituto Politécnico Nacional y también es académico igualmente de la Universidad Simón Bolívar, también, además del Poli. En la Universidad Simón Bolívar es académico tanto a nivel licenciatura como posgrado, incluso también. Muchas gracias, Raúl, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes y a ti en especial. Muchísimas gracias a los cuatro por estar. Quiero compartir una pantalla de manera muy rápida, simplemente para que tanto ustedes como efectivamente el público que nos acompaña, las personas que están siguiendo esta videocharla, pues conozcan el propósito de la misma, ¿no? Que es pues debatir entre posturas de especialistas en el campo de la tecnología y de la pedagogía, con el objetivo de generar una visión integradora entre el uso de las tecnologías digitales y un sentido pedagógico de las mismas que haga posible enfrentar la nueva realidad educativa, ¿no? Esta nueva realidad, pues no solo educativa, sino social, de salud, etcétera, que ustedes ya saben que nos está prácticamente poniendo de cabeza a todo mundo. Hay un primer, digamos, un primer tópico, un primer elemento que a mí me gustaría que pudiéramos discutir, que es una frase de Carlos Magro, que él es presidente de la Asociación de Educación Abierta en España,
y él lo que dice es lo que ustedes ven en la pantalla. Dice, la tecnología nos fascina tanto como nos preocupa. Frente a su impacto en nuestras vidas, todos somos al mismo tiempo irredentos optimistas y cansinos pesimistas. Podemos ser una cosa, podemos ser la otra, ¿no? Somos una extraña mezcla entre tecnoutópicos y neoluditas tecnológicos, ¿no? Entonces, la primera cuestión que a mí me gustaría tratar con ustedes cuatro, cada uno de ustedes va a tener alrededor de 5 minutitos para ello. Yo les preguntaría, digamos, no solamente cuál es la reflexión o el comentario que pueden tener sobre la frase, sino también incluso que pudieran platicar, pues en su misma experiencia, en sus mismas instituciones, qué es lo que predomina más, ¿no? Porque parece que efectivamente hay o habemos muchos docentes que estamos enamorados de las tecnologías digitales y que creemos que su simple advenimiento nos va a solucionar la vida. Y también habemos personas las cuales pues de repente pensamos que pues las tecnologías pues no aportan como que mucho y hasta cierto punto podrían ser prescindibles, sentimos que deshumanizan, sentimos que realmente el papel, exageramos cuando hablamos del papel de esas tecnologías. ¿Qué tanto ustedes han visto esa cuestión? Y sobre todo, ¿cuál es el impacto de estas dos posiciones, pues digamos, en el ámbito de la educación? ¿Cuál es el impacto de esas concepciones? No sé si por caballeros quisiéramos, ¿estás de acuerdo, Marilú, en iniciar con la reflexión? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro, gracias. Bueno, pues antes que nada, buenas tardes nuevamente a todas las compañeras y compañeros que están por acá en esta tarde y gracias, por supuesto, a los compañeros que organizaron esta sesión de trabajo. Bueno, yo creo que esta primera pregunta, reflexión, digamos, ¿no? A partir de la cita, pero también recordándonos como posiciones muy encontradas que históricamente han existido alrededor de la tecnología de comunicación como tal, ¿no? Los viejos medios, ¿no? Con esta posición de eco de los que amaban a los medios y los que odiaban a los medios, ¿no? De integrados apocalípticos, se ha ido trasladando a la tecnología. Y ahora hablamos, y un poco como nos lo marca el título de la charla, ¿no? De la tecnofilia y la tecnofobia. Y a mí me parece que es difícil, digamos, entrar a una discusión de este tipo desde una posición pedagógica, como tal, pues como lo que nos convoca mucho acá, porque ciertamente como que en el discurso general de la incorporación de la tecnología ha habido muchas posiciones críticas sin que llegue necesariamente a ser de fobia contra la tecnología, ¿no? O sea, me parece que si un campo ha sido abierto a la incorporación de la tecnología, ha sido justamente el campo educativo. Prueba de ello, pues son todos los trabajos que se han hecho en México y América Latina, en asociaciones de comunicación, por ejemplo, que tenemos campos de comunicación y educación, en donde reconocemos que la tecnología ha encontrado o ha sido, digamos, una herramienta central para el ejercicio de la educación. Y por lo tanto, yo creo que desde la educación difícilmente vamos a encontrar posiciones de fobia contra la tecnología. Lo que yo sí me imagino, en algunos casos y en otros, pues los hemos ido comprobando con la literatura y las investigaciones y demás, es que hay una cierta resistencia al uso de la tecnología para incorporarla a los procesos educativos por varias razones, ¿no? Tiene que ver con el acceso a la tecnología, pero también con la habilitación y el manejo que tenemos los profesores para la incorporación de la tecnología. También en algunos sectores por las disputas de poder que se dan, ¿no? En relación de yo soy el profesor, que soy el que te da contenidos, que gestiono nuestro proceso educativo y me siento un poco amenazado cuando llega la tecnología con internet, con información y yo ya no sé qué tanto manejarla y disputa por momentos mi posición protagónica del ejercicio docente, ¿no? Entonces,
Yo creo que en nuestro campo no hay tanto una posición de fobia. Me parece que hay posiciones críticas de cómo se debe de incorporar la tecnología, qué sirve, qué no sirve, cómo no caer en el determinismo tecnológico, ¿no? Esto que tú decías, Luis, hace un momento es, no, la tecnología no va a resolver ningún problema social por sí misma. Es una herramienta que nos permite hacer muchas cosas. Pero también creo que sí, lo que sí he detectado, y yo creo que todos los que estamos acá lo vamos a poder conversar, es que sí hay como ciertas posiciones, digamos, desde los discursos oficiales de las instituciones y los organismos internacionales, hay muchas posiciones demasiado positivas sobre la incorporación de la tecnología. O sea, sin caer en el determinismo tecnológico, pero sí pensando que la tecnología puede ayudarnos a resolver cualquier cantidad de cosas, ¿no? Desde el deber ser del escritorio y el documento oficial, sin tener contrastes reales con la realidad que viven los actores educativos día a día, más allá de la pandemia, digamos, ¿no? En una cotidianidad en donde se ha ido incorporando la tecnología poco a poco. Entonces, yo creo que esa sería la primera reflexión. En torno a lo que sucede en nuestras instituciones, rápidamente, me parece que en la universidad donde yo estoy de tiempo completo, que es la Pedagógica Nacional, y además estoy en el área 4, que es la de tecnologías, justamente, en algún estudio que yo hice hace como 10 años, más o menos, un diagnóstico sobre acceso, uso y apropiación y mucho la percepción de los docentes sobre la tecnología, en realidad no existe una posición de fobia contra la tecnología. Lo que hace mucha falta, hacía mucha falta y en este momento lo estamos haciendo como a toda velocidad, es una formación más sistemática de la planta docente para la incorporación de la tecnología, ¿no? Los ejercicios han sido como muy de ensayo-error, muy de interés personal, muy de acompañamiento de pares, etcétera, pero nunca se tomó, digamos, con la debida, yo no diría seriedad, nunca se le dio el peso tan importante, digamos, para tener formación sistemática, cursos aislados, tal vez, en fin, ¿no? Y en la UNAM no cantamos mal las rancheras, digamos, por lo menos en ciencias políticas estamos pasando exactamente por la misma historia de capacitaciones en este momento a toda velocidad, en fin, ¿no? Pero difícilmente creo que haya posiciones que enfrenten a la tecnología y que sean de fobia, ¿no? Ese sería como a grandes rasgos este primer ejercicio. Ok, gracias, Marilu. Doctor Eduardo Gómez. Nosotros, muchas gracias, buenas tardes. Yo estuve muy de acuerdo con lo que le decía la doctora Luz María en términos de que el concepto de fobia, pues no dudo que algunos lo tengan, ¿sí? Pero más bien yo creo que ahí hay un tema de, pues tal vez entre falta de adaptación, pero a veces como que la tecnofobia se sataniza y la tecnofilia se pone en un estado como que es lo que hacia dónde debemos de ir, ¿no? Y hice un par de slides que me gustaría compartirles, ¿sí? Sí, adelante. Un tantito. No sé si estén viendo mi pantalla. Sí se ve, adelante. ¿Sí? Sí. Ok. Ven en la pantalla que dice analfabetismo instrumental. ¿Sí? Ok. Bueno, a mí cuando escuché este término me gustó y creo que aplica en este sentido, ¿no? Y que a veces se ve que ese analfabetismo solamente hay en la tecnofobia, o sea, que es, bueno, voy a hablar de la tecnofobia de una manera más general, ¿no? No necesariamente como fobia, ¿no? Sino de alguna manera esta barrera que se ha dado a la tecnología por parte de cierto grupo, ¿no? Que a veces se le habla más de una parte generacional, de un grupo generacional, de los profesores inclusive, pero que no necesariamente es un problema, así como decía la autora Luz María, como fobia, sino obviamente es una falta de conocimientos o de práctica
que a veces nos hace sentir un poco incómodos, ¿no? Y eso a veces lleva a este analfabetismo instrumental para poder desarrollar o para poder comunicar, etcétera, etcétera. Pero también la tecnofilia tiene algo similar. Simplemente vean a una persona que tiene, pues, mucho cariño, mucha vicio por la tecnología, etcétera, etcétera, y apáguenle la luz, ¿no? Quítenle la luz y vean qué capacidad tiene para resolver un problema sin la tecnología. Yo creo que ahí es un problema, ¿no? O sea, cuando salimos sin celular, ¿cómo nos sentimos, no? Como si fuéramos desprotegidos, desnudos, como si algo nos faltara. Entonces, yo creo que no necesariamente la forma en que se ha adaptado la tecnología en la vida diaria es como la solución, porque a veces como que perdemos cierta resiliencia, ¿sí? Que no nos da cuando no tenemos esa tecnología. Hay otra pantalla que quisiera compartir con ustedes, que es esta. Y lo encontré en un reporte que hizo Microsoft y McKinsey Company. No sé si se alcanza a ver, que habla sobre las habilidades de profesores y alumnos. Y bueno, y más que tecnofobia y tecnofilia, aquí podemos entender esa polarización sobre el uso de la tecnología, ¿no? Con respecto a las habilidades que tiene cada uno. Y que a veces los estudiantes priorizan, jerarquizan las habilidades relacionadas a la tecnología y minimizan o le dan menos importancia a aquellas habilidades que de alguna forma también son importantes, ¿no? O sea, como es el pensamiento crítico, o sea, como son elementos de comunicación, y que en este sentido no caer en esta discurso, esta polémica entre dos bandos, como alguna vez se hizo con los cuantitativos y los cualitativos, que esa discusión fue completamente absurda, ¿no? O sea, yo creo que obviamente cada generación tendrá sus características, sus cualidades, cada grupo social. Yo creo que lo más importante es entender la forma en que van a convivir en un modelo universitario, ¿sí? Obviamente hay una fuerte tendencia a utilizar la tecnología y bueno, algo que ha dado esta pandemia es que nos alcanzó el futuro, ¿no? O sea, forzó a una serie de circunstancias y situaciones para usar más la tecnología, pero hay que también evaluar los riesgos y las problemáticas que está generando, ¿no? O sea, si hablamos un poco de la situación emocional de las personas, ¿no? La forma en que hemos perdido cierto contacto, la manera que la comunicación se ha transformado, la forma en que lo laboral y lo personal se mezcló en este tema de las videoconferencias. O sea, creo que hay una serie de temas ahí que están en medio de estos dos conceptos de la tecnofobia y la tecnofilia, ¿no? Entonces, creo que para empezar no deberíamos de polarizar y deberíamos de entenderlo como un continuo, ¿sí? Donde obviamente hay dos grandes tendencias en este momento, pero que también irán desapareciendo, ¿no? Como sucedió con otras situaciones en el pasado, con algunos otros modelos, cuando pasamos de la máquina de escribir al Word, cuando pasamos de esos procesos, pues obviamente hay una parte de adaptación. Los que nacen con la práctica de esos modelos, pues obviamente tendrán mejores respuestas. Pero eso no limitó a nuestras generaciones previas y creo que podemos aprender mucho de lo que ha sucedido en la historia con otras tecnologías, ¿no? Bueno, yo creo que por el momento serían mis comentarios. Muchas gracias, doctor. Raúl Martín. Bueno, ¿sí me ven? Sí, sí. Buenas tardes a todos. Mucho gusto en saludarlos y conocer a nuevas personas del ámbito de nuestra gran casa de estudio que es la educación, ¿no? El alma mater. Soy de La Habana, soy cubano. Son dos nuevas palabras que se están usando, que se están incorporando a nuestro vocablo, pero me encantó lo que dijo la doctora Marilú. Voy a dar la raspita porque lo han dicho tanto Marilú como la dama Marilú y el caballero de Eduardo Gómez. Es cierto, y si vamos con los teléfonos, Eduardo Gómez,
el teléfono que era de ¿no? Y después fue avanzando el teléfono también. Entonces son dos palabras que se han incorporado, pero no es miedo ni es sabiduría. Nadie tiene miedo a nada y nadie sabe todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que dijo el doctor Eduardo. Capacitación. No tenemos la suficiente capacitación en los centros donde trabajamos. Puede ser que en ciertas escuelas privadas haya un poquito más que en las escuelas gubernamentales. Yo trabajo en el IPN. Me tropiezo con muchos problemas en el IPN porque no es como queremos que sea, ¿no? No tenemos todas las herramientas a haber y por haber. No tenemos los laboratorios que deberíamos tener. ¿Para qué? Para trabajar toda esta técnica, porque es maravillosa. No tampoco podemos decir que todo el alumnado domina toda esta técnica. Estamos, como podemos decir, en pañales todavía. No es miedo tampoco, sino es la palabra más importante, porque ya lo dijo Marilú y Eduardo, lo han dicho todo. Para mí es la capacitación constante y el seguimiento de orden de esa capacitación. No que ahora voy a capacitar de tal cosa, mañana de otra cosa y pasado de otra cosa. No hay orden, no hay una sistematización. Y entonces el profesor va perdiendo, ¿qué cosa? El interés, el entusiasmo, ¿no? A este instrumento tan maravilloso que es las redes electrónicas. Son maravillosas, mira, lo estamos usando ahora con esta pandemia. Pero bueno, no es que la usemos correctamente, porque no se usa correctamente. Eso, sinceramente, a mí me preocupa mucho porque estamos carentes de un orden, de una metodología, de una sistematización a trabajar correctamente todo esto. Pero no es ni miedo, ni lo sé todo. No. ¿Ok? Okay. Gracias, Raúl. Es que ya Marilu y Eduardo me robaron casi todas las cositas, pero bueno. Pero vengo de un país donde no existe el Internet. El Internet lo tienen ciertos y determinados sectores. Ciertos sectores. No toda la educación lo tiene. Y sin embargo, mi respeto no es porque sea yo de esa tierra, pero mi respeto para la preparación con la que salen los estudiantes universitarios. Y me preocupa mucho, 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 mucho la tecnología. No el uso de la tecnología, sino el mal uso que se le está dando a esta. Y lo vemos, profesores que me están viendo. Las faltas de ortografía son catastróficas. La falta de redacción, ¿para qué decirlo? Señores, ¿qué está pasando? ¿Fobia? ¿Dominio? No. Entonces, hay que ver todas estas cosas que nos están afectando bárbaramente. No puedo ser yo un bárbaro en la tecnología cuando no sé parafrasear, no sé redactar una carta, no sé elaborar un instrumento de investigación, no sé elaborar un resumen, no sé elaborar una conclusión, no sé elaborar una recomendación. Eso no lo da la tecnología. Gracias, Raúl. Gracias. Muchas gracias por compartirnos esta primera reflexión. Maestro Orduña. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Miren, yo quiero ser un poquito más optimista. Les voy a decir cuál es mi punto de vista. Quizá porque mi formación como ingeniero en computación, estudié en la UNAM esa primera carrera. Y me acuerdo que yo terminé en 1991. Así que por ahí de 1990
en muchas de las tareas que nos dejaban como estudiantes, nos pusieron a leer algunos artículos y me acuerdo perfecto que decía uno de ellos que por ahí del año 2005-2010, Bill Gates iba a poner toda la tecnología a nivel internacional para que ya las escuelas desaparecieran. Estábamos en el 90. Y yo nada más tenía la posibilidad de imaginarme cómo podría ser no asistir a la escuela. Y lo único que tenía eran las series animadas de Batman, ¿no? Donde se comunicaban por la computadora así a distancia. Y es todo lo que teníamos de referencia. Y me parece que todo el mundo, al menos en los países subdesarrollados, pues no teníamos ni la menor idea. Pero el tiempo pasó, ya nos tocó vivir y ahora sabemos que todo ha cambiado para bien. Si ustedes se fijan, todo el planeta tiene los países avanzados que están usando mucha tecnología desde años, los países que apenas están por descubrirla. Pero hablando de México en particular, nosotros como docentes, si nos ponemos a analizar, seamos buenos, malos, regulares profesores, simplemente estábamos en el tren que nos estaba llevando al uso de la tecnología que nos permitía los países desarrollados, porque ellos son los que nos nutren. Y pasa el tiempo y, bueno, vienen las generaciones, por ahí una especie de organización, las generaciones, los baby boomers, los generación X y demás. Si analizamos nuestros alumnos, si estamos dándole clase a los alumnos que están por terminar la universidad, entonces nacieron a finales o antes del 2000, ¿no? 5 años, 4 años antes, quizá el mismo 2000 para aquellos que sean muy listillos. Y tomando en cuenta esto, pues todos son o generación Z y algunos que también damos en preparatorias, pues son centennials. Eso quiere decir que el problema, esto de tener miedo o tener amor por la tecnología, creo que reside nada más en los profesores. Porque los alumnos, doy por hecho que por default ya la adoran. No pueden vivir sin ella. Entonces, más bien, el problema está en nosotros, o quizá no haya problema, ¿no? Yo, como les decía, tuve la fortuna de que crecí académicamente haciendo tecnología y demás, pero me doy cuenta también que los profesores que no la habían usado, no los quiero justificar a todos, pero no había más que llevársela con lo que teníamos a la mano. Y así como han cambiado las diferentes estrategias de enseñanza y de aprendizaje, pues hoy en día, tenemos la tecnología impuesta por esta pandemia como a la fuerza, ¿eh? Si pensamos, hasta las poblaciones en donde no había, sí había tecnología, porque de hecho parte de mi trabajo ha sido verificar, a veces trabajar, instalar equipos de telecomunicaciones en los pueblitos. Resulta que sí la hay, solo que no la están aprovechando para los fines académicos. Todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo tiene un celular. Ahorita lo que está sucediendo es que nos obligamos a nivel internacional, incluyendo a México, a usarla y no teníamos la menor idea de cómo organizarnos. Entonces yo estoy seguro que nosotros los profesores, años más, años menos, ya habíamos iniciado, pero ahora lo tenemos que hacer a la fuerza. Y me parece que no es miedo, hablo por todos mis amigos, como dicen, incluyéndolos a ustedes, no es miedo, simplemente para algunos no era necesario. Y ahora que ya estamos aquí, bueno, por eso se ha platicado mucho de que el mundo ya no va a ser igual, y no solo por cuestiones de trato, la parte de la sociedad, ¿no? También la parte del uso de tecnologías, de la educación, porque estamos implementando algo o que ya sabíamos y que lo vamos a pulir, o que estamos descubriendo y que lo vamos a seguir mejorando. Entonces, me parece que nuestra generación, años más, años menos, tenemos esa
fortuna de poder tener los dos mundos, con y sin tecnología. Si no tengo tecnología, no pasa nada, me adapto. Un profesor pone su cámara, pone su pizarrón y le toma video, o usamos toda esta serie de software para videoconferencias, como sea. Me parece que nosotros ahorita tenemos otra vez, así como tuvimos la generación X, tenemos el sartén por el mango. Ok. Y podemos lograr mucho, ¿no? Ese es mi punto de vista. Gracias, maestro Orduña. Bueno, hay en lo que dicen, como se habrán percatado, algunas coincidencias, ¿no? En el sentido quizá de no hablar tanto de fobias, sino en hablar de resistencias. También más de uno hizo énfasis en la cuestión de que hace falta evidentemente la formación sistemática en los docentes para el uso de las tecnologías digitales. Y también algo que decía la doctora Marilu es que de repente faltan hacer ciertos contrastes más allá de la pandemia, decía ella, con respecto a incluso pues al acceso hacia las tecnologías digitales. Decía el maestro Orduña hace un momento, bueno, todos tenemos acceso a las redes digitales o todos tenemos acceso a Internet, etcétera, etcétera. Realmente es así, o sea, de repente parecía, ¿no? Marilu, que bueno, quien quiera responder, en aquellas investigaciones que se hacían, que tú misma señalabas y tú misma hiciste algunas de ellas, ¿no? Cuando se hablaba de acceso, uso, apropiación, parecía que el acceso ya estaba, pues ya estaba garantizado, ya era un problema más como del desarrollo, de desarrollar ciertas habilidades digitales, críticas, toda esta cuestión de la alfabetización, etcétera. Realmente, eso ya está rebasado o todavía hay mucha brecha en ese sentido del acceso y ya no hablamos de las demás brechas, incluso cognitivas, que se van generando entre los docentes y los estudiantes. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo aquí, por ejemplo, sí difiero de lo que dice el doctor Orduña, porque justamente son como estos metarrelatos de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, ¿no? Que sabemos que no existen. Digamos, son modelos a los que aspiramos a llegar, pero no existe realmente una sociedad de la información ni una sociedad del conocimiento, digamos. Eso es a lo que yo me refería cuando hablaba del deber ser del escritorio de la Organización Internacional, porque esos son conceptos que se han trabajado mucho desde la UNESCO, ¿no? En donde han colaborado, por supuesto, mucha gente en la discusión, y son modelos a los que aspiramos llegar, pero cuando bajamos ese tipo de conceptualizaciones, digamos, a contextos más concretos, digamos, a donde vamos a responder las preguntas de, o sea, no hablemos del gran relato, hablemos de sujetos en contextos sociohistóricos específicos, ¿no? Es quiénes son los que sí están viviendo bajo un modelo de sociedad de la información. Bueno, sujetos que viven en países altamente desarrollados, con economías muy robustas, con sistemas educativos que tienen la capacidad de atender al grueso de su población, con buenos salarios, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, países, no sé, que siempre me toca ver, y es una cosa con la que siempre discuto mucho, es México no es Finlandia. O sea, la cantidad de habitantes que tiene Finlandia frente a la cantidad de habitantes de Catepec, pues ahí vamos discutiéndole. Y después dices, ¿todo México? No. O sea, son modelos a los que aspiramos y entonces pensar en el todos o todas me parece que es justamente un punto de partida en donde debemos hacer, desde mi punto de vista, y yo procuro hacerlo siempre desde ahí, como este ejercicio crítico de decir, ¿quiénes sí tienen acceso a la tecnología y en qué condiciones tienen el acceso? ¿No? Porque si nosotros vemos en México los estudios del INEGI, de la MIPSI, ¿no? Que son los que hacen mediciones de acceso a Internet, de acceso a la computadora, al teléfono celular, a la tableta, o sea, al gadget,
y con posibilidad de conectividad, pues encontramos que ciertamente hemos ido avanzando. No estamos hablando de que todos están desconectados, no, pero tenemos, no sé, de un país de 120 millones, tenemos conectados 70. Digamos, no me acuerdo ahorita de la cifra exacta. Sí, ¿en qué condiciones de conectividad estamos hablando? O Creo que se le fue el... ¿cuántos Esta está. teléfonos celulares se conectan con fichas prepago? ¿Cuántos millones? Que entonces sí, tú has hablado de una diferencia de acceso, ¿no? O sea, el acceso se pone de varias cosas. Se compone de tener el aparato tecnológico, la conectividad a Internet, y hay un componente que siempre se nos olvida cuando hablamos de acceso, que es la formación para el uso. Híjole, te estamos, y ya Se perdimos congeló. Estamos perdiendo a Marilu. Sí. Déjame, ahorita retomamos la idea contigo. Déjame ir con Florecita, porque veo que hay algunos comentarios ya de las personas que están aquí participando en la videocharla. Entonces, si nos haces el favor, Flor, de leer algunos comentarios, si hay algunas preguntas, ahorita lo retomamos en lo que, a ver si a la doctora Marilu la podemos recuperar. Sí, Ya regresé, pero no sé si me oyen ya de nuevo. Ya te oímos. Déjame ir con los comentarios y ahorita Okay. retomamos, ¿te parece? Florecita, por Bueno, favor. me voy a tratar de conectar para directo mientras están las preguntas. Perfecto, perfecto. Gracias. Flor. Dice, M. Guadalupe Gómez nos dice, coincido con el argumento de poner el foco en la resistencia más que en la fobia. Y en esa línea argumental, Hargreaves, refiriéndose al cambio, afirma que más que resistencia, fobia, es no saber cómo lidiar con el cambio. De ahí la importancia de adquirir competencias tecnológicas sin dejar las pedagógicas. Martín de los Heros le comenta, de acuerdo con Lupita, se potenciaría la enseñanza y el aprendizaje si incorporamos las habilidades tecnológicas a nuestras competencias pedagógicas. Ángeles nos comenta, no podemos generalizar. Los estudiantes indígenas que vienen de otros estados tienen falta de equipo, señal de internet. Desde luego tenemos que acompañar asincrónicamente a estos jóvenes. Justo lo que dice Lupita, debemos tomar en cuenta esas variables que le hacen difícil el trabajo al docente y a los alumnos. Y bueno, Marilu nos está diciendo que ya se conectó directo a la red. Gracias, gracias, Sí. Florecita. Marilu, Sí. nada más 2 minutitos para cerrar la idea, si gustas. Sí, muy bien. Perdón por la desconexión. ¿Ven? Y estoy con toda la posibilidad de tecnología y falla. Y entonces yo creo que desde la parte educativa, una de las preocupaciones que yo tengo con mis colegas docentes es eso. No piensen en su condición individual de conectividad ni la de sus alumnos, por ejemplo, que son de la ciudad, con altos niveles de conectividad y con mucho acceso. Pensemos que podemos tener estudiantes también en otras condiciones, ¿no? Para tener acceso a la tecnología. Y entonces ahí es donde yo creo que se da el espacio de las resistencias. Es decir, no debemos asumir el modelo de educación en línea a distancia, emergente o como le estemos llamando en nuestras instituciones, como un deber ser que va a funcionar. Tenemos que pensar en el sujeto que está del otro lado de la pantalla para todo lo que nos están pidiendo hacer, ¿no? Los diseños educativos, la atención, etcétera. Y yo creo que eso nos da como una dimensión más grande de todas las diferencias que hay en relación de lo que decía Luis, y con eso concluyo, es, no, el asunto del acceso no está resuelto a nivel mundial. Las diferencias entre norte, sur, países ricos, países pobres son brutales. Y en nuestro país, las diferencias de acceso están evidenciándose cada vez más en el terreno de la tecnología, y a mí lo que me preocupa es que estamos educando desde la discriminación y desde la exclusión de todos aquellos que no tienen derecho a ejercer un derecho que es un derecho humano, que es el derecho a la comunicación y la información. Y eso tenemos que asumirlo como docentes. Pues, qué bueno que terminaste justamente con esa idea, Marilu, porque yo lo que les quería preguntar ahora, bueno, ese es el escenario, efectivamente,
en donde hay asimetrías, ¿no? En el acceso a las tecnologías y un conjunto de cosas que no están resueltas antes de pensar en la educación, cuestiones más estructurales, de pobreza, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el contexto. Pero también hay un contexto actual que es el contexto de la pandemia, el cual nos impide, digamos, asistir presencialmente a nuestras sesiones con los alumnos. Entonces, si por un lado hay falta de acceso y asimetrías en la cuestión tecnológica, pero por el otro lado no se permite todavía o es difícil hacerlo de manera presencial, pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Hay de otra? O sea, ¿cómo resolvemos pues este galimatías que tenemos enfrente? No sé quién quiera responder, dar algún tipo de pauta. Doctor Eduardo. Fíjate que esto es muy interesante porque antes de la pandemia, casi va a ser como antes y después de la pandemia en muchas cosas, tanto de economía, educación, ¿no? Antes de la pandemia se tenía como polarizado la educación presencial y la educación a distancia, ¿no? Y casi estaba como dividida entre lo síncrono y lo asíncrono, ¿no? Y ahora yo creo que con esto se forzó a un modelo híbrido. Obviamente, como decía la doctora Luz María, obviamente con sus limitaciones dependiendo de la región o de la situación económica, pero creo que nos ha forzado a pensar que la parte presencial tenía varias áreas de oportunidad al no buscar como estos modelos híbridos. Entiendo las limitaciones que pudiera haber en estas, o sea, tecnológicas y económicas para implementar estos modelos, pero creo que resaltó varias cosas que no estamos aprovechando en lo presencial, ¿no? Creo que el modelo de clase, el modelo educativo podría aprovechar mejor las tecnologías y no como el parche que hicimos cuando cambiamos del acetato al PowerPoint, donde lo único que hicimos fue digitalizarlo, ¿no? Sino habría que repensar varios procesos. Hay mucho que se podría decir, pero solamente me gustaría hablar de uno. O sea, la parte de las tecnologías de información permiten potencializar modelos de acompañamiento a los estudiantes, permiten un mejor control sobre las horas independientes. Y hay otro que nuestro modelo educativo está muy estandarizado, o sea, los de una carrera en particular tienen que saber esto, ¿sí? Y este es el plan de estudios. Y creo que estos conceptos híbridos nos permitirían romper con ese esquema. O sea, sí, obviamente hay un conjunto de conceptos mínimos que debe de aprender un estudiante, pero digamos que puede haber cursos que pueden ser flexibles. O sea, casi cada alumno podría tener un curso diferente, ¿sí? De la misma materia, porque dentro de la plataforma hay todo ese material que el alumno pudiera seleccionar. Por ejemplo, 3/4 partes, la mitad del curso es lo mismo para todos, pero después el alumno podría desarrollar o aprender otro tipo de técnicas, conceptos, métodos, ¿no? Entonces, los modelos híbridos dan otras oportunidades que si se piensan independientemente de lo presencial, que tiene sus limitaciones. O sea, pensar a un maestro que diera, si tiene 15 alumnos, 30, 50, en cursos, preparar un curso para cada alumno, pues eso es imposible, ¿no? O sea, simplemente no te daría. Pero estos modelos te pueden dar otras opciones que se deberían de aprovechar. Y como se está viendo como un parche o como se está viendo desde lo presencial, me parece que hay falta otro tipo de reflexiones, ¿no? También creo que esto nos lleva a que brincaron muchas cosas con el tema de la pandemia, ¿no? No solamente esto de los modelos presenciales y no presenciales, sino de cosas que necesitamos pensar como universidades.
sea, ya no es la universidad que da conocimiento, sino es una universidad para la vida, ¿no? Que debería dar otros elementos más allá de los simples conocimientos. Ya nos dimos cuenta que hay cosas que más allá de la propia tecnología debería haber, así como vemos matemáticas, deberíamos de ver TICs, pero como elemento básico, ¿no? O sea, por ejemplo, y voy a salirme tal vez un poco del tema de la educación, la parte de la ciberseguridad, ¿no? O sea, todo el tema de los fraudes, que no estamos entendiendo la tecnología. Y obviamente hay personas que están aprovechando este hueco cultural para obviamente aprovecharse, ¿no? Todo el asunto de que puedes tener toda tu historia, todos tus documentos de trabajo, y se te daña el disco duro y ya perdiste todo, ¿sí? O el otro tema, tienes 1000 documentos y le pusiste documento 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 10 años, si tú quieres recuperar lo que hiciste, no es como ir a tu biblioteca y sacar el libro, ¿no? ¿Cómo vas a recuperar toda esa información? O sea, nos falta una cultura de cómo guardar, de cómo archivar, ¿sí? Obviamente dicen, no, pues le pongo ahí en buscar la palabra y me aparece, ¿sí? O sea, creo que nos faltan una serie de elementos culturales para aprovechar la tecnología de manera importante, ¿no? Bien. Un ejemplo, busca en Google cualquier cosa y de repente te salen 20 millones de resultados. O sea, ya muchas veces la tecnología ya no es la opción, digamos, para encontrar información, porque no necesariamente te va a salir la que tiene el contenido, sino te sale la que más se usa, la que tiene algo pagado. Entonces yo creo que hay muchas cosas que tendríamos que aprovechar de esta pandemia para reflexionar, ¿no? Sería mi comentario. Ok, muchas gracias. Voy a aprovechar para presentarles una segunda idea para esta parte de la reflexión, que es justamente esta. Y sobre esa nos vamos. Bueno, esa fue la que hice al principio, y es esta, que es una frase de Seymour Papert, que dice, no se trata de cómo integrar la tecnología en la educación, porque eso es parte de las discusiones que de repente estamos teniendo, ¿no? Entonces, este señor que ya tiene muchos años que dijo eso, no se trata de cómo integrar la tecnología en la educación, sino de cómo podemos repensar la educación en el contexto de las nuevas, bueno, ahí hay una discusión en lo nuevo, pero bueno, en el contexto de las tecnologías actuales, ¿no? En el contexto de las tecnologías digitales. Bueno, eso es lo que dice Papert, ¿no? No se trata de cómo integrar las tecnologías en la educación, sino de cómo podemos repensar la educación en el contexto de las tecnologías, con sus asimetrías, como ya lo decíamos hace un momento, pero también repensar la educación en el contexto, pues, de la pandemia, que es donde estamos ahorita metidos, ¿no? Querámoslo o no, ese también es parte de nuestro contexto actual. ¿Cómo repensar la educación en este contexto, Raúl Martín? Mira, tomo unas cosas que dice el doctor Eduardo y otras que dice Marilú. Disculpen que siempre me estoy apoyando en ustedes, pero bueno, son los que están hablando primero y como que le roban a uno lo que ya quería uno decir, ¿no? Pero felicidades, de veras, los admiro. Hay una cosa que yo veo fundamentalmente en la educación. Hay que repensar en los planes y programas de estudio de nosotros, porque esta pandemia vino ahora, pero siempre tenemos pandemia y siempre vamos a tener pandemia. Pandemia, carencia de, por ejemplo, nosotros en la Universidad Simón Bolívar formamos alumnos para ser profesores de primaria. Desde ahí, cuando nosotros vamos a observar a estos muchachos que son estudiantes
ya vemos los planes y programas de las primarias, sinceramente, están que yo digo, bueno, ¿qué se enseña? ¿Qué se está enseñando? ¿Qué se le está formando a ese niño de 5, de 7, 8, 11 años de tecnología? Ahí está, ahí ya empieza la base. ¿Dónde está la tecnología? No podemos comparar, como dice Marilú, de otros países que están por encima de nosotros. No, no. Nosotros tenemos que ver lo que tenemos nosotros y cómo podemos resolver con lo que tenemos nosotros. Pero es que también es una cuestión de política, es una cuestión de orden, sobre todo de orden, de metodología, de propósitos en la vida para formar a estos muchachos que van para la secundaria, otro pésimo programa, secundaria básica, van para la prepa, van arrastrando toda una serie de insuficiencias pedagógicas que cuando llegan a la universidad quieren comerse, ¿no? El mundo digital. Sí, pero se comen el mundo digital según lo que ellos van aprendiendo en la vida, en su casa, con los amigos, en la calle, en el parque, con un primo, pero no un orden metodológico, no un orden con capacidad para enfrentarse a determinados programas, a determinadas cuestiones que ellos tienen que resolver, ¿no? Entonces después, cuando tienen que hacer alguna actividad, son desconocimientos totales, ¿no? Entonces, a mí me preocupa todo esto desde los planes y programas de estudio, que es donde yo lo veo mayormente en las universidades. En la prepa, más o menos, bueno, prepa, preparatoria, preuniversitario, como le quieran decir, pero es enseñanza media superior, ¿no? Entonces, le dan poquito de esto, poquito de aquello, poquito de lo otro, y no hay un orden. Entonces, esto es lo que está pasando. No vamos a echarle la culpa a la pandemia, porque la pandemia nos agarró a todos como que, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Yo tengo alumnos que viven en cerros y yo dando mi conferencia me dicen, profesor, por WhatsApp, no puedo porque no tengo señal, no puedo porque no hay internet, no puedo porque no hay... Entonces, sí, tendrán un teléfono celular, pero la tecnología que deberíamos tener, no la tenemos. Entonces, hay que repensar mucho, hay que reorganizar, reestructurar. Son muchos problemitas, sinceramente, de verdad que esto ha venido a enseñarnos a nosotros mucho. Nos ha venido a formar mucho, sinceramente. Gracias. Raúl. Eduardo Orduña, maestro Orduña. 19 horas. Sí, como decía hace ratito, o sea, sé que problemas hay muchos, la brecha digital quizá no se acabe, no vamos a ver, al menos yo no la voy a ver, creo, cuando se haya cerrado. Pero no por eso, y la pregunta estaba, y para no salirme del tema, no por eso habría que dejar de separar. Una cosa es, si no sé tecnología, entonces ya no puedo dar una buena clase, porque la pregunta era, ¿necesito inmiscuir la tecnología en mis clases o necesito adaptar lo que voy a enseñar con un modelo pedagógico preestablecido y apoyarme en las tecnologías? Son cosas distintas, ¿eh? Entonces el problema sigue residiendo en nosotros los profesores. Con o sin tecnología, si nuestra metodología, nuestro modelo, nuestra forma de enseñar no es acorde, da lo mismo con o sin tecnología. Entonces aquí el punto es, si tengo tecnología, más bien que me preocupe más qué estoy haciendo, si estoy implementándola bien, si conozco poco, no importa. De verdad no creo que entre más tecnología conozcas, mejor vas a dar una clase. No, ¿eh? Puedes tener lo mínimo indispensable para dar algo a distancia, algo abierto o algo en línea, que son conceptos distintos.
y tener lo mínimo indispensable y sin embargo hacerlo bien. Y estar repleto de programas, de software, de lo que tú quieras, algo para todo lo que puedes hacer, pero si no la implementas o si no estás usando la metodología adecuada, da lo mismo. Entonces el problema sigue residiendo en nosotros, como lo dije en mi primera intervención. Veo, Eduardo, que haces mucho énfasis justamente en la formación del docente, en el papel, en la actitud del docente. Sí, te voy a decir por qué, doctor. ¿Cuál sería para ti, y si quieres lo ligas con lo que ahora ibas a decir? Yo quisiera preguntarte de una manera muy específica, ¿cuál crees que debe ser el rol del docente, no solamente en esta coyuntura de la pandemia, sino incluso pues más allá, post pandemia, una vez que esto, pues no sé si decir se acabe, pero por lo menos disminuya y nos deje retomar actividades bajo esta nueva normalidad, como se le ha determinado, se le ha denominado. ¿Cuál consideras tú que es el rol del docente, pues en esta nueva normalidad o en esta realidad actual que nos está tocando vivir y que pues obviamente continuará más Claro. allá de los semáforos, ¿no? Sí, claro. Y te comento un dato curioso. Estoy haciendo la investigación del doctorado que tiene que ver, y bueno, en realidad también me enfoqué en el asunto de las matemáticas. Yo estoy investigando por qué los alumnos que hoy en día tenemos en la universidad no saben matemáticas, por ejemplo, porque tuvieron un problema en la prepa. Ok, vamos a investigar cuál es el problema de la prepa para que no aprendan. Y así me fui hasta la secundaria. Y estuve haciendo la investigación en campo, ¿no? Diferentes escuelas, muchas escuelas, entre escuelas privadas y de gobierno. Y ya sea que los alumnos se abran, y porque los estuve ahí entrevistando, algunos filmando, algunos totalmente vía telefónica, a veces por chat, de todos los medios, y todos apuntan, hablo de los alumnos, que por qué no aprenden, por ejemplo, matemáticas, reconocen cuáles son sus errores, el cual ahorita no viene al caso, pero si los comparo con los errores que tenemos los profesores, es que me regaña, no le entiendo, se burla, no me explica, y empiezas a escucharlos y le van subiendo de tono a sus comentarios, y me doy cuenta que nosotros, los profesores, somos los que tenemos la culpa, así investigado, de que los alumnos no estén aprendiendo para futuros niveles. Entonces, contestando a tu pregunta, por supuesto que si seguimos así, en este asunto de la pandemia, en donde a lo mejor, y hablo a título personal, si yo no estoy haciendo bien las cosas, y de repente por cuestiones de la pandemia me cambian muchas de las jugadas, ¿no? De la manera en que tengo que proceder, si estaba mal y no hago una reflexión, ¿qué es lo que me está fallando? Repito, con y sin tecnología, lo voy a seguir haciendo mal. Por eso desde el principio estaba diciendo, nosotros, para cuestiones, no es que tengamos miedo, es que desconocemos. Estoy seguro que muchos de nosotros podemos saber, pero también otros no saber para qué me sirve tal situación, tal programa, tal software, tal plataforma, herramienta. Es eso, ¿no? Conocer, pero no queda ahí, es aplicar. ¿Y con qué fin? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo lo implemento para que yo me ponga en el lugar de los alumnos y los alumnos queden con el conocimiento que tienen que quedar? Todo está en nosotros. Por eso soy muy insistente, ¿no? Ok. En este rol del docente. Y en ese sentido, regreso nuevamente con Marilú. Tú en una entrevista, siguiendo con esto del rol del docente en este contexto, tú, Marilú, en una entrevista reciente, tú hablabas
de la diferencia entre ser impartidor de cátedra o ser un facilitador digital. ¿Podrías ahondar un poquito en esto? Sí, creo que sí me acuerdo de esa entrevista hace un poquito porque hubo como la locura de ahora qué hacemos, esta pregunta de qué hacemos los profesores. Y yo creo que hay un punto aquí, un poco viendo los comentarios que ponen amablemente varios de los que nos están viendo, ¿no? Eh, poniéndonos en una situación ideal donde tenemos acceso a la tecnología, los profesores, y pensemos que idealmente también los estudiantes, tenemos cubierta la parte del acceso a la tecnología y ciertas habilidades de el manejo de la tecnología para estar en contacto. Pero de ahí a tener habilidades digitales para enseñar, digamos, ¿no? Y para aprender está todavía más complicado. Yo creo que ahí es donde está uno de los puntos de quiebre a los que nos estamos enfrentando ahorita en la pandemia. Porque con números alegres, pues sí, todos tenemos acceso, está padrísimo, tenemos conectividad, red, está muy bueno, ajá, sí. Pero ¿cuántos en realidad de los profesores, en los distintos niveles, digamos, acá pensemos en educación superior sobre todo, porque básica es una problemática totalmente distinta a la que estamos enfrentando los de superior, ¿no? Pero pensando en superior, dices, ¿cuántos honestamente en las grandes universidades públicas, UNAM, UAM, Politécnico, ¿no? UPN, estábamos habilitados para enseñar en escenarios digitales? Muy pocos, a lo mejor algunos sabían o sabíamos cómo incorporar la tecnología a nuestras clases presenciales, buscar información, usar plataformas, ¿no? Como repositorios, hacer foros, qué sé yo, pero eran como acompañamientos a la clase, pero trasladarnos ya a dar en estas modalidades, creo que muy poca gente estaba habilitada. Entonces, si nosotros pensamos en los maestros que suelen o solemos dar cátedra, en vez de pensar realmente en prácticas, ¿no? En estrategias centradas en el aprendizaje en los estudiantes, pues evidentemente el grado de dificultad va a ser mayor, porque entonces estamos confundiendo, me parece a mí, poder usar el Zoom, el Meet o cualquier plataforma de videoconferencia para conectarme, tener 40 muchachos del otro lado, ¿no? Y comenzar a hablar, y eventualmente, si bien me va, pues comparto ahí una pantalla con un PowerPoint, ¿no? Como decía hace un momento, Eduardo, saltamos de la diapositiva, ¿no? Con retroproyector al PowerPoint, ajá, sí, ¿y eso qué? Pues mejor se los mandamos por correo electrónico y hay que lo lean. Y a ver cuántos te sobrevivieron despiertos, A ¿no? ver cuántos te sobreviven y luego nos enojamos porque queremos que prendan la cámara, que a mí me parece un acto de violencia digital extremo, pedir que prendan las cámaras, ¿no? Y entonces, lo que decían por acá en algunos comentarios, lo que tenemos que pensar en esta emergencia de la pandemia y a lo que yo me refería como ser facilitadores, o sea, olvidarnos en este momento y en este contexto de las grandes clases en los salones con 40 sujetos que puedes ver, que puedes escuchar, que puedes palpar mucho, ¿no? El sentir de las clases, pues acá no se puede. Y entonces más bien es pensar cómo aprovechar, ahí sí, muchas de las herramientas digitales que tenemos en las plataformas distintas, en las redes sociales, a través de videoconferencia, etcétera, cómo pensar el proceso de enseñanza para facilitar el aprendizaje de los chicos. O sea, al final yo no sé si aprendan o no, pero por lo menos facilitamos el proceso, ¿no? Que no dependan tanto de estas presencialidades, aunque sean mediadas por tecnología, sino que tengan un mundo de información, materiales, videos, actividades que nosotros debemos de saberles diseñar, y ahí implica un conocimiento pedagógico para que ellos puedan aprender de manera sincrónica, a lo mejor en su caso. Como decía Raúl, es que mi alumno está en algún lugar lejano y tiene celular y no puede ver la transmisión en vivo. Bueno, pero a lo mejor Raúl la dejó ahí grabada, luego la sube a su canal de YouTube o lo deja en el Facebook o lo deja en el Classroom, y el chico en algún momento podrá conectarse a una red con su celular y ver el video, ¿no? Ese es el tipo de cosas que creo que tenemos que ir incorporando en este momento a la práctica para tratar de resolver de la mejor manera ese paso de ser el catedrático
a ser un facilitador digital en este escenario de emergencia. Ok. Muchas gracias, Marilú. Raúl Martín, ¿compartes la visión de Marilú? Mi respeto, Marilu, sinceramente, porque, bueno, sinceramente no es por darme, pero en los 50 años que cumplo de docencia en este mes de agosto, sinceramente, Eduardo estaba diciendo algo, el miedo a las matemáticas, el miedo a la física, a la química. Es que el maestro que está dando matemáticas o química o física está enseñando como le enseñaron a él, con carencia de metodología, con carencia de principios didácticos. Entonces, si tú como profesor que vienes formado de X universidad, no te han dado esas facilidades, bueno, yo como profesor o catedrático, vamos a hablar de esas palabras, debo ponerme a investigar cómo hacer esto para yo quitarle el miedo al alumno, porque las matemáticas son maravillosas. Porque ¿cómo se aprenden las matemáticas? Con el juego. El 10º principio de Usinsky, un gran autor que a mí me encanta, porque a mí me encantan los autores soviéticos, porque bueno, me crié con ellos y me educaron con ellos. El 10º principio de Usinsky plantea actividades lúdicas. Señores, en la universidad hay muchachos que tienen 16, 17, 18 años. Vamos a jugar con los estudiantes. Vamos a poner un juego. No es llegar y dar una cátedra porque no vienen con ese nivel de la enseñanza media superior. Y paulatinamente, poco a poco, voy a decir un chiste aquí para que se rían un poquito. No es lo mismo paulatinamente que la mente de Paula metida en una tina, ¿verdad? Entonces, como catedrático, como profesor, como pedagogo, como lo que eres, tienes que darte a investigar cómo voy a dar esto, qué método voy a usar. Todo no puede ser tecnología, todo no puede ser tecnología. Ah, el juego sí tiene reglas, tiene una técnica. Ah, vamos a ver cómo yo hago que se enamoren, porque si yo doy matemáticas, ellos tienen que ser los mejores matemáticos. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las matemáticas. Si me gusta la gramática, la redacción, ellos tienen que ser los mejores en redacción. Si me gusta la historia, tienen que ser los mejores en historia. ¿Por qué? Porque es la pasión. Aquí hay que hablar con esa palabra. Se ha perdido esa palabra. Pasión a enseñar. Pasión, vocación. No es que yo soy el catedrático, mi postura y respétenme. No. Métete en tu rol. ¿Quién eres? ¿Cómo los vas a atraer? Los vas a formar para que en un futuro hablen de ti, pero hablen positivamente. El maestro fulano nació en Chihuahua. Es chihuahueño. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que tenemos que dejar nosotros como formadores, como pedagogos que somos. Porque bueno, yo sé que todos no estudiaron pedagogía, ¿no? El que está dando matemáticas es porque le gustó las matemáticas y se graduó en la universidad y está dando matemáticas. El que está dando física porque le gustó la física y está dando física, pero no estudió. Sí me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, aquí cada cual se está defendiendo como pueda en el papel de la docencia. Pero entonces ponte a buscar qué cosa es docencia, para qué es la docencia, para qué sirve la docencia, cómo se forma uno en la docencia, cuáles son los principios de la docencia, cuáles son los métodos, las metodologías.
es lo que nos falta en nuestras cátedras. Metodologías. Es lo que nos falta. ¿Con pandemia o sin pandemia? Con Pero que el tecnología. alumno se enamore de ese rostro que tiene en su cámara. Que se enamore, que diga, wow, a este maestro no le voy a pestañear, porque de verdad que lo que me está diciendo, estoy enamorado de la profesora, estoy enamorado del profesor, cómo me seduce, me envuelve, me enloquece con su materia. Ese es el verdadero rol de nosotros. ¿O no, profesores? Gracias, ¿Sí? Raúl. ¿O no? Eduardo, ¿tú qué dices? Eduardo Orduña. Bueno, me dieron la razón entonces. Con o sin tecnología, o que no nos sirva eso de pretexto para no quitar el dedo del renglón. Está en nosotros. Permiso, pero Eduardo, no te estoy echando, no te estoy criticando, pero es que hay muchos profesores que creen, no piensan porque somos seres pensantes, que creen que todo se lo va a dar la tecnología. No, no es mi caso. No, estamos equivocados. No todas las clases son de PowerPoint. No todas las clases son, no, aburrimos al estudiante. Si tenemos la tecnología como extra, perfecto. Es una herramienta más. Esa es la Pero la cosa. tecnología por misma no te puede dar una metodología. No. Eso es justo lo que he estado manejando todo el tiempo. Entonces, pues esa es la carencia, disculpe, doctor Rango, pero esa es la carencia en nuestras clases. La sí, metodología. la tenemos, que mejor, no sé si Marilú y la dominamos, que y mejor. el doctor Eduardo, con solo que estamos debatiendo aquí, me da la razón, pero para mí lo más importante es esta clase, cómo la voy a dar, cómo voy a empezar y cómo voy a terminar. Pero tengo que elaborar mi metodología. ¿Cuál sería? ¿Cómo enamorar a mi? ¿Cuál sería, Eduardo, perdón, ahora que también está la observación, la participación de Raúl, en síntesis, de una manera muy breve, ¿cuál sería tu posicionamiento, maestro Orduña? Bueno, ya con todo lo que escuchamos, tampoco quisiera que nos fuéramos al otro extremo, ¿eh? Porque la pandemia nos obliga a estar cada quien en su casa. Nos obliga a comunicarnos, no necesariamente en forma asíncrona, pero que tenemos que estar usando tecnología, la tenemos que usar. Como dije, si usamos la educación a distancia, abierta, en línea, como sea, hoy en día sí tenemos que usar tecnología. Ese es un hecho. Entonces, que tampoco sirva como, es que no la necesito para dar una nueva clase. Hoy en día, en la pandemia, sí la necesitamos. Si la dominamos, excelente. Si no la dominamos, me parece, como dije al principio, no creo que sea miedo, es desconocimiento, y a nosotros como profesores tenemos esa posibilidad, con esa inteligencia emocional que nos debe caracterizar, a aprenderla. Y rápido. O sea, sí es factible que la podamos aprender, y no toda, es lo que necesitamos o conforme lo vamos necesitando. Pero no caigamos en otro extremo. Sí la vamos a utilizar. Es indispensable. Ok. Voy con el doctor Eduardo, porque Marilu está levantando la mano, pero déjenme, vamos a escuchar al doctor Eduardo, por favor. Sí, a mí me brinca mucho cuando hablan del profesor que ahora debe ser facilitador. No sé si tiene que ver con que soy de la vieja guardia. O sea, a mí me encanta el profesor, no el que repite conceptos de un libro, ¿no? O sea, creo que ese sí hay que cambiarlo por cualquier cosa, facilitador, lo que sea, ¿no? Pero el profesor, como decía Raúl, que llega con esa pasión, que entiende lo que está diciendo, que lo ha aplicado,
¿no? Que le da una proyección, que le da una visión de futuro de cómo lo va a utilizar el alumno, ¿sí? Que tiene una clase dinámica y que hoy puede jugar, mañana puede hacer algo muy formal. Creo que esos son los modelos que existieron, porque yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender de la cultura helénica, de lo que era un maestro, que siguen aplicables hasta la fecha, ¿no? O sea, independientemente de la tecnología. Y que obviamente hay que aprovechar lo que hay, ¿sí? Pero la base más importante de un maestro es aquel que pueda transformar al estudiante, que pueda ayudar al alumno a encontrar el conocimiento como si él lo hubiera desarrollado, ¿sí? O sea, la idea no es, obviamente, repetir horas y horas de experiencia que ha tenido la humanidad en el desarrollo del conocimiento, pero yo creo que debe haber momentos en que tenemos que darle cierto protagonismo al alumno. O sea, este modelo del profesor que es el único que habla, que es el único que quiere demostrar que sabe y que simplemente por hablar él, el alumno va a aprender, creo que son modelos que ya no aplican, ¿no? Creo que hemos criticado mucho al nuevo estudiante, pero tiene muchas cosas que nosotros no tenemos. O sea, tiene una asimilación mayor en la cantidad de información. Es más, puede asimilar más información paralelo que nosotros. Nosotros éramos como más específicos, ¿sí? Son personas que pueden llegar a ser más creativas, más incluyentes, más abiertas que nosotros. Bien. Entonces, y hay que entender que somos diferentes, ¿no? Así como un hombre, una mujer, una generación, otra, una persona de otro país con nosotros, de otra religión, y debemos de ser incluyentes. Creo que el modelo educativo ahora debe ser más incluyente, adaptable, diverso, debe ser más dinámico, y creo que debemos de romper ese esquema tradicionalista donde las estructuras, los exámenes son en tal fecha. Creo que ahora la sociedad es diferente y debemos de permitir que la universidad vuelva a ser este lugar de la generación del pensamiento, ¿no? Creo que se ha manejado mucho el elemento de generación de conocimiento y creo que se ha malentendido. O sea, generar conocimiento no significa generar productos, generar artículos, generar libros. O sea, como que tenemos que regresar a ese concepto de generar pensamiento, generar conocimiento y tener una clara responsabilidad social. O sea, no formamos gente para que sepa o para que esté capacitada en el sentido tradicional. Queremos resolver gente que sea feliz, que pueda transformar el mundo para que sea un mundo mejor, que podamos convivir, ¿no? Que sea abierto a otros pensamientos, ¿no? Y eso es importante porque a veces nos concentramos a ser especialistas técnicos y a mostrarle al alumno una visión muy atomizada del conocimiento que nosotros tuvimos antes. O sea, entonces, yo creo que hay que recuperar a ese maestro, y resumo con lo que decía Raúl, que tiene pasión por enseñar y eso va a implicar muchas cosas, ¿no? Gracias. Ok, gracias, doctor. Florecita, ¿tenemos preguntas? Pues preguntas no, pero muchos comentarios. A ver si, unos 5 comentarios, a ver, si quieres compartirnos. Sí, dice, en el sentido de lo afirmado por Eduardo Gómez, después de la pandemia nos reta y tal vez obliga a gestionar el currículum de otra manera, a recuperar pero transformar nuestras prácticas. Nos lo dice M. Guadalupe. Eric Castilla nos comenta, completamente de acuerdo con el comentario del doctor Eduardo, los modelos híbridos pueden aportar mucho en el aprendizaje centrado en el estudiante. Es una alternativa para esta nueva normalidad. Creo que hoy en día el diseño curricular debe de estar basado en estas nuevas herramientas tecnológicas sin dejar al lado la estructura de la universidad. Ángeles nos dice, tiene razón el profesor Orduña, pero se le está olvidando la formación del alumno. Podemos estar muy formados nosotros, pero el alumno con las carencias que ya comenté, me refiero a estudiantes indígenas de la misma UPN. Eugenia Soria López dice,
Buenas tardes a todos. Una de las ideas centrales respecto del uso de las tecnologías en el ámbito educativo es la innovación. ¿Qué cosas diferentes se hacen en el aula con el uso de la tecnología? Si es lo mismo, entonces no hay transformaciones. Correcto. Y, ¿Uno más? Martín de los Heros dice, si estamos bien formados, podremos sacar adelante a este tipo de alumnos, a pesar de carencias de TIC. Para eso están las evaluaciones diagnósticas y si se tiene que reforzar alguna habilidad de prepa, tendremos que hacerlo. Ok, gracias, Florecita. Bueno, les dije en un principio que de repente el tiempo, híjole, ¿verdad? Está bueno. Ya vi que ahí en el chat ya tienen un intercambio bien bueno. Bueno, qué bueno que también esté esta herramienta, pero este, hay una mesa a las 6:30, evidentemente, pero quisiera, no quisiera, sin hacer una reflexión final con una pregunta, doctora Marilú, eh, ¿cómo, ¿cómo se imagina usted que tendría que ser la escuela post-pandemia, la universidad específicamente? Bueno, pues esa es una pregunta muy difícil, pero digamos, si nos pusiéramos como en un escenario positivo, me parece que tendríamos que replantear esto que se está diciendo acá, los modelos pedagógicos, lo que sea eso, ¿no? O sea, la formación de los profesores, pensar el tipo de diseño curricular, incluso hasta el tipo de adecuaciones, digamos, ¿no? A los programas de estudio que ofrecen las universidades, etcétera. Y todo eso me parece que va a ser un punto central que habrá que replantearnos después de esta pandemia. Pero a mí hay cosas, digamos, más estructurales que me preocupan. En México, como en casi todo el mundo, la educación superior es excluyente y con el asunto de la pandemia se evidenciaron más todas las diferencias estructurales sociales, con la tecnología todavía más. Y entonces yo ahí sí me posiciono en un terreno sumamente crítico. Es decir, pensar que todo va a estar bien porque los profesores están bien formados, pensar que todo va a estar bien porque tenemos tecnología, desde mi punto de vista, no funciona así. O sea, para mí funciona al revés. Pensemos en todos los que no están y tendrían que estar porque la educación es un derecho humano y es un derecho universal, ¿no? Pensemos en los que no tienen conectividad y qué vamos a hacer con ellos. Porque ya estamos pensando ahorita, y me parece que está muy bien, porque ese es el ejercicio de esta mesa, ¿no? En condiciones más favorables, cómo tenemos que incorporar la tecnología a las prácticas, pues para atender a nuestros estudiantes. Pero no olvidemos que afuera hay millones de niños, jóvenes y adolescentes que no tienen acceso a nada de esto y que los estamos excluyendo de un sistema educativo y que entonces después de la pandemia tenemos que pensar realmente qué vamos a hacer con todo el sistema educativo nacional para dar respuesta a todas las desigualdades pues que se están agudizando más ahora, ¿no? Y la universidad pública tiene una gran tarea por dar ahí, justamente en ese sentido, con todo lo primero que dije, ¿no? Repensar nuestros roles, modelos, prácticas, etcétera, y pensar en modelos que nos permitan ser cada vez más incluyentes. Muchas gracias. Maestro Raúl. No, de veras que mi respeto para todo este trabajo que has hecho, me ha encantado mucho. Y lo que ha dicho la doctora Marilú, mi respeto, es cierto, tenemos que cambiar al 100%. ¿Por qué? Porque él dijo algo, el doctor Eduardo Gómez. Todavía estamos haciendo exámenes de 50, de 150 preguntas, de 80, de 40. ¿Por qué? ¿Por qué no utilizar ese tiempo en un encuadre académico en donde se le facilita al alumno a investigar? Ahora que estamos en esta pandemia, a que el alumno investigue, a que el alumno lea y que te vaya mandando retroalimentación. No es hacer examen de te voy a cortar la cabeza porque no estudiaste, no te conectaste. No podemos hacer eso. Estamos en otro mundo. Ahora entramos en otro mundo. Estamos en un fenómeno.
Y este fenómeno lo tenemos que aprovechar, que el alumno se convierta en un lector en potencia, pero enamorarlo de que hay que leer para investigar ciertas cosas que yo necesito que tú me des para ver cómo, pero no exámenes, no. Y si no se presenta en el examen, se reprueba al alumno. Oiga, ¿qué estamos haciendo? Personas que están diciendo, no estamos de vacaciones. Oye, qué falta de respeto que a un docente le estén diciendo que no estamos de vacaciones. Que tenemos que ponernos a trabajar, que nos tenemos que poner las pilas. ¿Qué es eso? Es una falta de respeto. Sabemos cómo estamos. A nadie le gusta estar así, encerrado con una computadora hablándole a una máquina. A nadie le gusta esto. Porque, bueno, por lo menos a mí me gusta estar con el estudiante. El chiste, el juego, la actividad. Eso es lo que... entonces tenemos que aprovechar algo. Vamos a leer, vamos a investigar. ¿Qué investigaron de esto? ¿Qué encontraron de esto? Vamos a debatir. Y se le va a ir el tiempo al muchacho más rico. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Doctor Eduardo, ¿cómo se imagina la escuela post-pandemia? Bueno, fíjate que me ha tocado estar en varios foros y a veces estas preguntas son como si antes de la pandemia estuviéramos muy bien, ¿no? Yo creo que ya teníamos retos en la educación que no habíamos resuelto y que nos han hecho la pandemia pensarlo, ¿no? Pero creo que aprovechando las circunstancias, creo que debemos de tener en cuenta que estamos viviendo una problemática a nivel regional, nacional y mundial muy importante y que tenemos que meter en nuestras materias, con el enfoque disciplinario que tengamos, la sensibilidad, o sea, sensibilizar a nuestros estudiantes de que tienen que tener responsabilidad social. Obviamente vamos a tener, acabando la pandemia, todavía va a haber muchos problemas en la economía, en la sociedad, en la seguridad, en la salud, y tenemos que sensibilizar a todos de que tenemos que resolverlos con un enfoque desde la universidad, ¿no? Este enfoque transdisciplinario, que no solamente es desde mi profesión, sino que tengo que trabajar en equipo, ¿no? Con el que tiene el problema, con el que me puede ayudar a resolverlo. Creo que eso lo necesitamos mucho, ¿no? Y el otro tema que me parece importante es que debemos de seguir pensando, pero de una manera más asertiva, más de que hagamos algo, porque he ido a muchos foros que reflexionamos sobre la educación y parecen más terapias grupales, porque al final como que no pasa mucho. De qué vamos a hacer, o sea, cómo vamos a meter a la universidad lo que aprendimos durante la pandemia, ¿no? En planes curriculares, en gestión, o sea, que no nos pase como en Año Nuevo, que todo el mundo tenemos planes, ¿no? Los apuntamos y ya por febrero ya no hacemos nada. O sea, Bien. creo que nos puede suceder. O sea, que estamos muy sensibles, lo pusimos sobre la mesa, pero nos curamos, hay vacuna y regresamos a la dinámica anterior. Gracias. O sea, ¿qué cosas tendríamos que hacer para esto que estamos discutiendo realmente se realice en el mediano y largo? Gracias, doctor. Le agradezco. Eduardo Orduña, una última reflexión. Sí, Breve, gracias. por favor. Pues realmente, como dice ahí un dicho, después ya nada es igual. Me queda claro que algo tiene que cambiar. No se puede permanecer igual. Y efectivamente estoy de acuerdo con el profesor, con el doctor Eduardo. Pareciera que ¿en qué va a cambiar? Como si de verdad antes hubiéramos estado bien y ahorita vamos a empeorar o viceversa. No, en realidad, desde mi punto de vista, ya sabemos que hay mucha problemática, pero no todas las cosas las podemos nosotros, no están en nuestras manos. Algunas sí, algunas dependen del gobierno, del sistema, de otros factores. Pero lo que cabe en nosotros, o al menos hablo a título personal, si podemos generar materiales, software, programas,
para que en algún otro momento, y no me refiero a los estudiantes de la Ciudad de México, se pueda ir difundiendo, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ¿qué sigue después de la pandemia? Que cada quien analice y retome su rol. Los estudiantes también tendrán que haber aprendido que no nada más es escuchar a un profesor. Efectivamente, ellos tenían que gestionar su propio conocimiento. Si antes no estaban acostumbrados a ser autodidactas, me parece que si los encaminamos, lo tienen que saber hacer y de ahí en adelante que agarren su camino solitos. Muy bien. Pero algo, por supuesto que va a cambiar todo. Sí. Bueno, muchas gracias, maestro Orduña. Pues les agradezco a los cuatro, desde luego, Marilú, doctor Eduardo, maestro Eduardo Orduña, Raúl Martín, por su participación en esta videocharla. Ya habrá oportunidad de encontrarnos más adelante. Y ahora, pues yo los invito a todos, también agradezco a los participantes, desde luego, y ahora los invito a que nos quedemos en la siguiente mesa, que también es muy interesante en este sentido del contexto en el que estamos viviendo. Muchas gracias.